gracias. Estamos muy felices, ustedes no se imaginan la felicidad que tiene Adriana y nosotros, que yo llevo menos que ellos, pero todo este esfuerzo de estos años y verlos a ustedes acá para nosotros es muy importante. Ustedes son la razón de ser de nosotros y por eso estamos felices de compartirles estos 5 años de aniversario, ¿cierto? La propuesta es que yo les traje una charla cortica, muy amena, sobre los mitos y leyendas que hay de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Yo imagino que ustedes reconocen acá parte de los mitos. Está la patasola, muy conocida para nosotros en Antioquia, ¿cierto? Por acá está la Madremonte, y les quise traer este tema porque yo sé que ustedes cada que llegan a consulta, cuando se encuentran por ahí en pasillos con otros pacientes, tienen un montón de creencias sobre la insuficiencia cardíaca, algunos de ellos verdaderos, otros son falsos. Yo no sé si ustedes crean que la patasola existe, no sé, pero así pasa en la insuficiencia cardíaca, cosas que no son ciertas, que la gente repite, otras que sí son verdad, y por eso quisimos traer este como el primer tema de la mañana de hoy. ¿Listo? Y es que sobre la insuficiencia cardíaca, que es la enfermedad que muchos de ustedes están aquí presentes porque la padecen, se han creado muchas mentiras, muchas verdades, y que a veces ustedes no se atreven como a preguntar o a interrogarle al médico, y que posiblemente se constituyen en miedos que ustedes tienen cuando están en la casa o cuando están aquí hospitalizados, y por eso es la razón de realizar esta primera charla. Pero ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Posiblemente todos ustedes salen de acá con las hojitas del consultorio donde nosotros los médicos pusimos diagnóstico falla cardíaca, y muchas veces ni siquiera les hemos explicado por qué tiene ese nombre y por qué están todos ustedes reunidos acá. Entonces la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que afecta el funcionamiento, la fuerza de trabajo del corazón. Miren este corazón aquí cansadito, sin fuerzas, como extenuado. Y eso es lo que pasa en los pacientes que tienen falla o insuficiencia cardíaca. Vamos a usar esas dos palabras como si fueran sinónimos iguales, y es que el corazón llegó a un momento en el que ya no tiene la fuerza para contraerse y para generar todo lo que tiene que hacer normalmente un corazón, ¿cierto? Y ahí se empiezan a presentar los síntomas que yo sé que muchos de ustedes en algún momento han tenido. ¿Cuáles son? Se llegan a hinchar, las piernas se hinchan todas, miren esta paciente ahí sentadita muy hinchada, el hígado se puede incrementar de tamaño y sienten lo que yo sé que ustedes todos sí han llegado a tener en algún momento, y es esto, que prácticamente no pueden respirar, que se sienten fatigados o disnéicos, que es la palabra que los médicos utilizamos, porque no entra el aire. Ustedes están acá en el entorno normal, pero no está entrando la suficiente cantidad de aire, se asfixian, se fatigan, y ese es el síntoma principal de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Entonces miren que están todos reunidos acá con la misma enfermedad, pero esa enfermedad tiene una peculiaridad, que tiene diferentes causas. Algunos de ustedes posiblemente todo empezó como este señor con un dolor en el pecho porque se infartó, esa es una de las causas, ¿cierto? Pero otros posiblemente lo único que han tenido toda la vida es la presión muy alta, muy elevada, y finalmente después del paso de un tiempo lo que empezaron a presentar fue insuficiencia cardíaca. Y hay otro grupo de pacientes como estos que les muestro acá, posiblemente algunos de los que están sentados acá también han tenido este problema, y es que se les dañó una válvula del corazón y después de eso empezaron con los síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces estamos reunidos todos acá por una misma enfermedad que tiene diferentes causas, pero miren que comparten los mismos síntomas. Eso es la insuficiencia cardíaca. Entonces yo les voy a empezar a mostrar imágenes de mentiras y verdades que se han creado con respecto a esta enfermedad. Entonces miren esta primera de acá. Posiblemente la pregunta será si los hinchazón de las piernas, la asfixia y la tos en la noche o en la mañana es un síntoma cardinal de la insuficiencia cardíaca. Eso será mentira o verdad. ¿Ustedes qué creen? Es una verdad, ¿cierto? Esa es la principal clínica o síntomas que los pacientes con insuficiencia cardíaca manifiestan. Algunos empiezan simplemente hinchándose las piernas, otros con mucha dificultad para respirar, y el síntoma que va culminando antes posiblemente de una hospitalización es este de este señor, empiezan a asfixiarse cuando se acuestan, y esa es la razón por la que ingresan. Entonces sí, ese es el síntoma y esa es verdad. Miren esta, eso es una enfermedad solo de ancianos, de viejitos. ¿Ustedes qué dicen? Es mentira. Realmente la insuficiencia cardíaca cada vez se ha vuelto mucho más frecuente en pacientes jóvenes, no es una enfermedad solamente de adultos mayores,
Probablemente aquí hay reunidos más adultos mayores porque con el paso de los años se va haciendo con mayor frecuencia, pero pacientes desde muy jóvenes, imagínense que tenemos hasta niños con insuficiencia cardíaca porque hay deterioro en la función del corazón. Entonces esto es mentira, decir que esto solamente es de viejitos, es mentira. El diagnóstico o la forma en la que los médicos nos damos cuenta es a través de diferentes herramientas como el electrocardiograma, la radiografía. ¿Ustedes qué dicen? ¿Mentira o verdad? Muy bien, no, pues ya ustedes pasaron aquí el examen. Realmente los pacientes llegan con los síntomas que ustedes estaban ahorita comentando y después de que nosotros como médicos hacemos todo un análisis de esos síntomas, llegamos a la conclusión con el electro, con la radiografía, con el ecocardiograma, que esa es la causa de los síntomas. Ojo que no siempre que uno se está asfixiando o fatigando es causa, la culpa es el corazón, que eso es una cosa que a veces creemos y todo se lo atribuimos al corazón, pero también enfermedades, por ejemplo, pulmonares pueden dar síntomas muy similares y eso es lo que nosotros hacemos cada que ustedes vienen al control con nosotros para tratar de identificar cuál es la causa de la fatiga, ¿cierto? Vamos con otra pregunta. El seguimiento con el peso es indispensable. ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdad o mentira? Eso es puro cuento de la enfermera Adriana. ¿Qué dicen? No, ¿verdad? Vamos a ver qué dice aquí. Claro que sí, es una herramienta fundamental para nosotros, el seguimiento, de ahí la insistencia, cada que ustedes que vienen a consulta, la cantaleta de Adriana, de nosotros, porque si ya les mostré que uno de los principales síntomas es que uno empieza a hincharse, a fatigarse, posiblemente si tenemos a la mano esta herramienta que es fácil de adquirir, que no es tan compleja, estaríamos identificando a tiempo muchos de los síntomas de la falla cardíaca. Entonces es verdad, parte del seguimiento del paciente que tiene insuficiencia cardíaca es a través de la herramienta de pesarse. Van muy bien, mejor dicho, van pasando el año. Esta otra, ¿ustedes creen que a veces los diuréticos, o sea, los medicamentos por la vena o a veces hay que hospitalizarlos para ponerles oxígeno o eso es como una mentira? ¿Verdad? ¿Por qué saben? Porque les ha pasado, ¿cierto? Por experiencia propia, eso. Entonces, mentira o verdad, es verdad, la mayoría de los pacientes tienen en algún momento del diagnóstico de insuficiencia cardíaca que estar hospitalizados, eso es muy frecuente. Yo sé que ustedes muchas veces se angustian cuando nosotros les decimos, no, hay que dejarlo, vamos a llevarlo a urgencias, pero miren que esto es muy frecuente, casi todos los pacientes en algún momento tienen que estar hospitalizados y esto lo hacemos para ofrecer tratamientos como estos que no se pueden poner en la casa, como el diurético por la vena, el que ustedes se toman pero que a veces ya no tiene tanta efectividad si no es intravenoso, o como por ejemplo miren estos aparaticos para respirar mejor, listo. A veces requieren unos medicamentos muy especiales diferentes a las pastillas tomadas, o eso será verdad o mentiras. ¿Verdad? ¿Se les parece a algunos a esto, cierto? Alguna vez han estado, me imagino, con inotrópicos, con medicamentos especiales, y es por eso que la insuficiencia cardíaca se ha vuelto cada vez una enfermedad crónica. Yo quiero que piensen eso cuando se vayan de acá, que es una enfermedad que nos va a acompañar y que va a tener requerimientos a veces de estar hospitalizados, otras veces no, porque pueden llegar a necesitar medicamentos como estos, estas bombas de infusión, que no se pueden administrar de una forma que no sea hospitalizada. Van muy bien en el examen. Se puede curar con un medicamento especial. A eso dice la gente por ahí, que por qué no le habrán mandado una cosa que le quite la insuficiencia cardíaca. ¿Eso es verdad o mentira? Falso. ¿Por qué están tan seguros? Mentira. Por eso es que es fundamental que ustedes estén en los programas de nosotros de insuficiencia cardíaca, porque no es una enfermedad que como tal tenga cura, es una enfermedad que controlamos, que mantenemos bajo como el cuidado de nosotros, pero hasta ahora no hay una medicación que se permita solucionar, así como cuando uno tiene una infección que al otro día ya amaneció sin la infección, eso no existe para la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué dirán ustedes de esta pregunta? Todos los pacientes requieren los mismos medicamentos, vean que todos tienen esto, ¿verdad o mentira? Mentira, ¿seguros? Yo los veo aquí que se conversan entre ustedes, vea, yo tengo metoprolol, yo también, todos tienen lo mismo. Muy bien, entonces como ya ustedes vieron al principio que las causas son diferentes, que a pesar de que todos estamos reunidos por lo mismo acá, no todos tuvieron el mismo origen. Miren que es mentira que todos reciban la misma medicación y por eso es indispensable el seguimiento y control con nosotros, porque ahí es que nos damos cuenta cada uno qué es lo que necesita diferente a los otros, ¿cierto? Todos los alimentos son dañinos, el paciente con insuficiencia cardíaca ya no puede volver a comer nada. ¿Ustedes qué dicen? ¿Seguro? ¿Es cierto? ¿No pueden volver a comer nada? Toda la comida es mentira. Hay unos alimentos que dependiendo de la enfermedad de cada uno,
se pueden recibir y otros que realmente, como nos está diciendo él, no se puede. Eso es lo que quería que respondieran. Es mentira que todos tienen contraindicado lo mismo. Los que son diabéticos tienen unas contraindicaciones, los que son hipertensos tienen otras, ¿cierto? Pero acuérdense que la base sí está en lo del control del peso por lo del líquido. En eso sí son comunes ustedes a todos, ¿cierto? Todos pueden requerir, o algunos mejor pueden requerir el implante de un marcapaso. ¿Será verdad o mentira? Pueden, algunos pueden requerir. Sí, es verdad, ¿cierto? Levanten la mano los que tienen algún dispositivo implantado. Miren que son bastantes, ¿cierto? Entonces, esto es una de las herramientas que en la actualidad estamos usando los médicos para el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Yo puse marcapaso, pero yo sé que ustedes saben que algunos tienen es un desfibrilador, otros tienen es un resincronizador, que son diferentes dispositivos de estimulación cardíaca que van a ayudar a mejorar diferentes síntomas de los pacientes que tienen. Entonces, aquí está la radiografía y aquí está como posiblemente se les ve a muchos de los pacientes, ¿cierto? Así es que se ve. Pero entonces miren esta pregunta que tan interesante. Cuando el aparato realiza una descarga, aparece la patada de burro. ¿Eso es verdad o eso es mentiras? Sí, es verdad. Entonces eso es verdad. La descarga que producen algunos de los dispositivos es tan fuerte que genera, yo puse patada de burro, pero una descarga tan importante y por eso muchos de los pacientes a veces temen tener esas descargas, ¿cierto? Pero eso sí es verdad. ¿Y qué piensan de esto? Ellos no pueden volver a hablar por celular porque eso daña el aparato, ¿cierto que es verdad? Muy bien, eso es mentiras. Entonces, ojo que ustedes tienen que tener presente que hay muchos conceptos de la gente y de la sociedad que no son ciertos y más cuando uno tiene una enfermedad como la de ustedes, que es una enfermedad crónica. ¿Qué piensan de estos? A veces los pacientes se deprimen, se aburren, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Entonces, esto es importante y se los puse porque muchas veces ustedes tienen temor de contarle al médico que están deprimidos, que no se quieren tomar la medicación, que están como aburridos con lo que les está pasando y fíjense que hasta el 30%, o sea, 30% de los pacientes que estamos acá con insuficiencia cardíaca pueden tener algún grado de depresión y eso es muy común en la enfermedad y tienen que contarnos a nosotros para poderles ayudar, ¿cierto? El cigarrillo y la diabetes, eso no tiene nada que ver, eso es la doctora que me quiere echar cantaleta. ¿Ustedes qué piensan? ¿O si tiene que ver? ¿Verdad o mentira? De ahí que el control de los factores de riesgo, llámese el cigarrillo, el control de la diabetes, como ya dijimos que fue lo que llevó a gran parte de las enfermedades, es fundamental para los pacientes que tienen el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Es mejor que no hagan ejercicio, esos pacientes que se queden acostados por allá porque ya no pueden hacer absoluta. ¿Por qué? Mentira, ¿cierto? Hay que hacer ejercicio dentro de las posibilidades que tiene cada paciente. Que no es que tengan contraindicado, no es que ellos se tienen que quedar acostados y no volver a hacer nada. Lo que tienen que hacer es de acuerdo a la capacidad que tienen en ese momento, ¿cierto? Eso sí es verdad. Y miren esta última, es mejor no preguntarle a los doctores o a la enfermera, porque ellos lo regañan a uno. ¿Eso es verdad o mentira? Es mejor no preguntarles porque ellos lo regañan a uno. Eso es mentira. Recuerden que siempre estamos acá para resolverles las dudas, todas esas preguntas que tienen sobre mitos y leyendas que hay de la insuficiencia cardíaca. Esto era una cosa cortica, pero acá estamos siempre nosotros dispuestos para responderles todas las preguntas. Muchas gracias.